La terapia regresiva para las personas, desde el punto de vista terapéutico, es una forma de encontrar las cosas que te dañan en el presente, que no sabes el origen y que muchas veces ni siquiera están efectivamente en esta vida. Me acuerdo de un caso de un hombre que al contactarme me dice que él tiene muchísimo miedo a todo el tema ufológico. Cuando él entra en esa vida pasada, él dice: estoy viendo el universo. Me dice: veo una ventana gigante enfrente de mí donde puedo ver muchas estrellas y veo la Tierra. Y cuando fallece ese cuerpo, el alma se sale y se queda atrapada, por así decirlo, y ahí él genera su primera reencarnación en este planeta. Pudimos identificar esa situación que le había pasado, él pudo soltar ese miedo y automáticamente ya dejó de tenerlo. Mi política como terapeuta en este caso es: yo no voy a ir a ver una vida pasada, yo voy a ir a ver el origen de tu herida. Y lo que me interesa es ayudarte a sanar. Yo creo que uno de los grandes mensajes y de aprendizajes que me han dejado estas más de 3.000 sesiones que he realizado es: la vida es hermosa, ama con todo el corazón y sobre todo aprecia el momento presente. ¿Y si el dolor que sientes hoy comenzó mucho antes de lo que imaginas? Incluso en un pasado remoto que ni siquiera tu mente consciente es capaz de recordar. Hoy converso con Juan Pablo Loaiza. Él es terapeuta regresivo con más de 3.000 sesiones a su haber, con un enfoque muy claro. No busca llevarte a vidas pasadas, busca encontrar el origen de tu dolor y sanarte. Una charla muy interesante que te va a dejar reflexionando. Bienvenido a Lo Invisible. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el canal, por primera vez en Lo Invisible. Siéntete cómodo, bienvenido al canal, esta es tu casa, Juan Pablo. Muchas gracias Esteban. Para mí es un placer, como siempre, conversar contigo, un gran amigo, hace mucho tiempo nos conocemos y la verdad es que es un placer poder estar hoy aquí con todos ustedes para explicar mucho más acerca de esta terapia. Genial, esa es la idea. Juan Pablo, entrando directo al tema, para quienes no sepan, incluyéndome que no sé tanto, ¿no? ¿Qué es la terapia regresiva? Cuéntanos. Bueno, la terapia regresiva, si bien es cierto dentro de lo que nosotros ya conocemos o lo que se conoce como normalmente dentro de la terapia regresiva, hay varios autores que nosotros podemos destacar, como Brian Weiss, por ejemplo, que es uno de los más actuales y más conocidos. Y dentro de todo esto, la gente generalmente se hace un tipo de precepto de lo que es la terapia regresiva. Ir a mirar qué fui o quién fui yo en otra vida. Y esto, si bien es cierto, es algo que es posible hacer, pero no es el todo de la terapia regresiva. Si nosotros nos vamos más a lo profundo de lo que realmente significa la terapia regresiva para las personas, desde el punto de vista terapéutico, es una forma de encontrar las cosas que te dañan en el presente, que no sabes el origen y que muchas veces ni siquiera están efectivamente en esta vida. Entonces, más que ir a revisar el pasado para saber si yo en algún momento fui un príncipe, fui un rey o fui un personaje históricamente reconocido, porque muchas personas sí se acercan a la terapia de esta forma, lo importante aquí es poder identificar lo que hoy día te duele, lo que hoy día no te deja vivir tranquilo, lo que hoy día no te deja ser tu completo potencial, ser feliz en esta vida, e identificarlo desde el origen para poder liberarlo. Tengo que decir lo siguiente, que muchas de las personas que me contactan, y sí me han contactado gente, Esteban, diciendo, por ejemplo, que alguien, un canalizador, una persona que hace registro akáshicos o diferentes tipos de personas, le han dicho, por ejemplo, que no habían sido profetas, que han estado con Jesús y que le han ayudado. También he tenido algunas personas que me han dicho que son Juana de Arco. De hecho, me han llegado varias veces. Y dentro de todo esto, es importante entender de que no todas las personas efectivamente tienen la capacidad de conectarse con los registros akáshicos o con las vidas pasadas de una persona. Y dentro de ese aspecto, yo siempre les digo a mis pacientes, es mejor que tú vayas a ver tus propios recuerdos. Porque de esa manera no hay ningún intermediario, no hay ninguna persona que esté básicamente interpretando energías. Hay otras energías que también pueden entrar entre medio. Entonces, a veces nosotros tenemos esta sensación, por ejemplo, en esos casos, de ir atrás para poder entender qué profeta fui.
¿Por qué fui un profeta? ¿Por qué me tocó a mí ayudar a Jesús en la época donde Jesús estaba? ¿Qué es lo que me tengo que traer de esa época para esta época? Y dentro de todo eso, lo que hay que entender es que la terapia de regresión a vidas pasadas, la terapia regresiva, no solamente es para identificar quién fuiste tú atrás, sino para dejar ese personaje atrás. Y quiero ser súper honesto en esa parte. Esa es la parte más importante. Dejar ese personaje que fuiste atrás, dejarlo atrás y que ya no siga persiguiéndote por vidas y vidas. Estamos hablando de que una persona en promedio puede haber vivido, Esteban, 6 vidas, 7 vidas, tratando de aprender la misma lección de vida que viene a aprender en esta vida. Entonces, por ejemplo, si una persona viene a aprender lo que es el amor propio, podría estar 7 vidas intentando aprenderlo, 15 vidas, 20 vidas. Me ha pasado con personas que llevan muchísimo tiempo tratando de aprenderlo y no lo aprenden. Y cuando nosotros identificamos un problema como ese que está afectando tu vida presente, la idea es ir a buscar el origen, la primera vida donde tú fuiste a aprender esto, ver qué error se cometió, perdonar esa situación, liberarla, para que se libere no solamente tu vida presente, sino que todas las otras que van hacia atrás. Al final, la terapia de regresión a vidas pasadas es más que un viaje hacia el pasado para entender quién fuiste. Es un viaje hacia el pasado para cortar con eso que ya no te sirve, porque si tu alma tomó la decisión de ya no estar en esa vida, de ya no ser un profeta, de ya no ser Juana de Arco, lo importante es entender que eligió ser hoy día quien tú eres. Amar a ese personaje, cuidar a ese personaje, darle todo lo que tú puedas a ese personaje para que pueda ser feliz en esta vida. Eso es lo más relevante que podemos hacer en la terapia. Clarísimo. Siempre yo he tenido ciertas dudas con respecto a la terapia regresiva, precisamente por ese factor, lo que tú decías, que he visto muchos casos de personas que dicen como que fueron gente importante en el pasado, no sé, un rey, un príncipe, una princesa, Juana de Arco, qué sé yo, Julio César, cualquier cosa así. Y yo pienso que solo por una cosa de sentido común y lógica, la probabilidad de nosotros haber encarnado en un personaje histórico es tan pequeña como haber nacido, baja, sí. como haber nacido Obama, haber nacido Putin o haber nacido Donald Trump. O sea, entonces lo más probable es que nosotros hayamos tenido en nuestras existencias pasadas hemos sido gente común y corriente, campesinos que vivieron 20 años viviendo probablemente vidas miserables. O sea, sí. Eso es lo que me genera más ruido, digamos, de los relatos de personas que han vivido este tipo de experiencias. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pienso que muchas veces esto se trata un poco de un ego y una egolatría de las personas que pueden estar tanto haciendo la terapia como también del propio paciente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no permito ese tipo de situaciones desde el punto de vista de que no les doy alimento a ese tipo de ideas, ¿me entiendes? Porque tenemos que entender que la terapia de regresión a vidas pasadas se realiza a través de un proceso donde la mente entra en una fase que está muy expuesta a cualquier tipo de instrucción que yo le doy. Si yo le doy un cierto tipo de instrucción, la mente va a tomar esa instrucción y probablemente lo va a vivir. Si yo le digo, por ejemplo, anda a una vida donde fuiste una persona que sea conocida, una persona importante, probablemente su mente va a tratar de ir a eso y si no lo encuentra, va a buscar la forma de producirlo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con la persona que está llevando, en este caso, la sesión, porque dentro de la sesión, la PNL, el lenguaje que nosotros hablamos, las instrucciones que nosotros le damos a los pacientes son muy importantes y ahí es donde hay que ser neutral. Yo, por ejemplo, jamás le digo, anda a una vida donde te pasó tal cosa. No. Lo que yo le digo, vamos a ir a una vida donde sentiste estas mismas sensaciones. Ni siquiera le digo que vamos a ir a una vida pasada. Le digo, vamos a ir atrás a encontrar el origen donde sentiste esta misma sensación, por ejemplo, de soledad, de tristeza, de abandono. Y ahí la persona automáticamente puede volver, porque la terapia de regresión a vidas pasadas no solamente es en el pasado, sino que puede ser en tu infancia temprana, puede ser en el vientre materno, puede ser una herida transgeneracional que venga desde tu familia. Puede ser una decisión que nosotros tomamos en la entrevida, que es en el proceso antes de venir a esta vida. Entonces hay muchos lugares donde esta información podría estar, no solamente en la vida pasada. Hay casos, de hecho, que muchas veces quieren ir a vidas pasadas
Pero la terapia no nos lleva allá, nos lleva, por ejemplo, a la infancia temprana. Entonces, es muy importante entender de que quien está llevando la terapia, si yo alimento esas ideas de que tú probablemente fuiste una persona importante, lo más probable es que la terapia vaya a ir para allá. Y eso, por supuesto, va a depender del profesional que esté llevando la terapia. En este caso, yo creo que llevo más de 3.000 sesiones hechas. No he contado últimamente, pero la última vez que conté ya llevaba más de 3.000 sesiones hechas. Y dentro de esto, creo que nunca he conectado con una vida donde haya sido una persona históricamente como reconocida. Sí hemos conectado con vidas de personas, por ejemplo, que han estado dentro de castillos, que han sido, por ejemplo, ricos o que han sido importantes dentro de su comunidad, pero hay que decir de que son comunidades pequeñas y que muchas veces no tiene relevancia quién es la persona, sino que cómo vivió esa vida. Y ahí me acuerdo de, por ejemplo, una historia de una mujer que estaba efectivamente dentro de un castillo, pero básicamente encerrada porque el hombre, que en este caso era como la persona más importante, no la dejaba salir hacia ningún lado y ella al final se termina enamorando de otra persona que no tenía ese poder y termina arrancando. Después los terminan lamentablemente asesinando, los terminan asesinando y bueno, y ahí venía todo un tema que efectivamente estábamos trabajando con la persona. Pero más allá del dinero que tenía o del poder que tenía en este caso esa persona en ese momento, era la soledad que sentía al haberse desconectado de esa pareja que ella quería tanto en esa vida. Wow. Sí, fíjate que lo que tú dices es muy cierto, porque en algún momento yo conocí a una persona que hacía terapias regresivas, pero estaba muy vinculado, él tenía como una idea y le llamaba mucho la atención el tema de ovnis y extraterrestres y eso. Uh-huh. Y esta persona me mostró algunas regresiones que había hecho, videos de regresiones, pero yo veía que claramente había una inducción a llevar a la persona a ese relato. Entonces, como, ¿y qué ves en la ventana? ¿Es una luz? ¿Es una nave? Entonces, claro, si la persona está como muy predispuesta a eso, porque yo lo que entiendo es que estás como un estado como entre vigilia y sueño, como un estado ahí entre velas, como medio onírico, ¿no? Entonces es fácil uh-huh. que tu mente cree un relato, ¿no? Y si tú lo induces, claro, puede empezar como a generar un relato inducido. Yo me imagino que esto lo ideal sería como lo más abierto posible, ¿no? Como yendo hacia atrás y que la persona vaya diciendo lo que va viviendo, sin una guía, pero para irla encauzando un poco, pero en el fondo dejar que fluya con naturalidad, ¿no? La experiencia. Totalmente. Y de hecho, efectivamente, eso es a lo que me refiero, que el lenguaje dentro de la terapia debe ser neutral. Porque si tú empiezas a dar ciertas luces de hacia dónde tengo que ir o lo que yo tengo que ver, siempre voy a estar influenciando a la persona. Y como te decía, en este estado, que es un estado diferente de la conciencia, que está mucho más en las ondas teta, el cerebro, en este caso la persona se vuelve mucho más susceptible a cualquier tipo de instrucción que yo le dé. Más todavía si la persona me ve a mí como una persona que puede ayudarle, entonces cree mucho en lo que yo le estoy diciendo. Y hay varios tests que son prehipnóticos que nosotros podemos hacer para saber si es que la persona, por ejemplo, antes de la sesión ya su mente subconsciente me va a hacer caso o no. Y si me va a hacer caso, yo tengo la responsabilidad de evitar ser yo quien lo vaya a guiar a esa experiencia. Entonces yo puedo generar ciertos escenarios, sí, es verdad. Dentro de la terapia nosotros generamos escenarios. Pero no debo generar escenarios donde la persona tiene que recordar, que eso es completamente diferente. Entonces yo puedo generar, por ejemplo, un escenario donde la persona pueda encontrar, por ejemplo, una caja fuerte. Es una de las cosas que yo generalmente hago dentro de la terapia. Una caja fuerte para cualquier persona es algo donde se guardan cosas importantes. Entonces, al generar el escenario donde yo le digo, entra a esta habitación, hay una caja fuerte, abre la caja fuerte, tú tienes la llave o tú tienes la combinación. La persona abre la caja fuerte, pero hasta ahí llegó mi inducción de lo que él o ella está viendo. Luego de eso, mi pregunta es, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Y la persona puede llenar esa caja fuerte con millones de cosas. Ese trabajo es muy importante para mí, porque muchas veces dentro de eso encontramos situaciones, por ejemplo, de vidas pasadas, o encontramos situaciones de la vida presente,
o imágenes o cosas que nos llevan efectivamente a conectarnos con heridas profundas que muchas veces la persona ni siquiera tiene idea que están, pero como están dentro de ese ámbito de la caja fuerte, entonces la persona llena ese lugar con cosas que no quiere que otras personas lo vean. Ese tipo de inducción sí lo podemos hacer, porque estamos tratando de ayudar a conectar a la persona más profundamente con las cosas que no quiere ver, que quiere mantener ocultas. Pero no en este caso, como tú dices, mira por la ventana, mira si es que hay una luz o una luz en el cielo, ¿me entiendes? Eso ya sería, claro, efectivamente inducir mucho más a la persona a tener una experiencia que no es correcto. Y ahí yo tengo varias experiencias extraterrestres, si quieres en algún momento te puedo contar alguna. Sí, por supuesto. Claro, yo veo en el fondo que quizás la forma, o sea, así lo entiendo, ¿no? La forma de dar la instrucción es a través de simbolismo, de arquetipos, ¿no? Como simbolismo y que la persona desarrolle su propio relato. Porque claro. También una consulta, Juan Pablo, que yo siempre he tenido la duda y quizás la gente que está viendo este programa puede que algunas personas la tengan. ¿No será que cada uno de nosotros tiene conflictos que están ahí encapsulados en el subconsciente? Y cuando nosotros tenemos una experiencia de una regresión, lo que ocurre es que en este estado como hipnótico, ¿no? Como este estado especial, ese conflicto del subconsciente aflora y como estamos predispuestos porque estamos en una fase onírica, entonces ese nudo, esa situación que se dio de una forma, tú le das creas como un relato o creas una historia a partir Exacto. de ese conflicto y quizás el conflicto en sí no tuvo que ver precisamente con eso, pero simbólicamente tu mente le da como una estructura, una forma, un relato, una historia. Qué buena pregunta y de hecho tienes toda la razón en ese sentido y una de las preguntas que más se hace antes de comenzar las sesiones es efectivamente eso. ¿Me lo estaré imaginando? ¿Seré yo quien está creando esta historia? Y la respuesta puede tener muchas aristas diferentes y la verdad es que entrar dentro de cada una de ellas puede ser un poco tedioso. Pero yo te voy a dar la respuesta que le doy a todas las personas. Nuestro objetivo dentro de la terapia no es determinar si lo que nosotros estamos viviendo es una vida pasada o no es una vida pasada. Si lo que tú viviste o lo que tú sentiste en ese momento efectivamente es algo que viviste en una vida pasada o si fuiste efectivamente esa persona o si esa historia pasó. Aquí nuestro foco terapéutico es efectivamente ayudar a la persona que se sane de cualquier sea la situación que ellos están viviendo. Ahora, si eso lo hacemos nosotros a través de una historia inventada por la mente, maravilloso. Si lo hacemos recordando una vida pasada, también es maravilloso. Ahora, si la persona se lo imaginó todo simplemente, pero sanamos, ese es nuestro foco. Eso es lo que nosotros buscamos dentro de la terapia. Entonces yo siempre le digo, nosotros no podemos identificar si es verdad o no lo que tú viviste, pero lo que sí podemos identificar es cómo te sentiste después de liberarlo. Mi foco, en este caso, es poder ayudar a las personas a sentirse mejor. Ahora, yo sí te puedo decir que hay muchas cosas, Esteban, que se pueden ir comprobando de cierta manera y historias bonitas que las personas al final terminan entendiendo que efectivamente son así. Por ejemplo, cuando ya no es una terapia de regresión a vida pasada, sino que es algo transgeneracional. Por ejemplo, viajé al vientre de mi mamá y desde el vientre de mi mamá salté a la vida de mi mamá y de la vida de mi mamá salto a la vida de mi abuelo, por ejemplo, de mi abuela, y hay cosas que ellos no saben de la familia y que a veces me dicen después, ¿sabes qué? Hablé con mi mamá y le pregunté si mi abuelo o mi abuela había vivido efectivamente esta situación y sí, la habían vivido. Entonces, ahí es donde nosotros sí podemos identificar que, claro, lo que vivimos fue real, pero con una vida pasada, por supuesto, es muy difícil a no ser que aparezcan datos muy importantes como, por ejemplo, fechas, lugares, que sí me han pasado en muchísimas ocasiones donde yo les digo a las personas, yo no voy a buscar si la historia que tú viviste o no viviste fue real. Entonces, el dato histórico de dónde estás, del año, de que si fue una guerra, de cómo te llamabas y cosas por el estilo, eso queda dentro de la ficha clínica de la persona. Pero sí tengo muchos pacientes que al tener este tipo de experiencia después se van a buscar en internet, por así decirlo, y dicen, oye, efectivamente en el año tanto, en el país tanto, en la ciudad tanto, hubo una guerra como la que yo vi. Maravilloso. Ahora, podemos decir, quizás en algún momento de su vida, ella leyó en alguna enciclopedia acerca de esa guerra y fue y lo generó como parte de su historia. Perfecto, podemos decirlo, también está la posibilidad. Pero ¿sabes qué? Lo que más me gusta a mí de esto, Esteban, es que cuando nosotros tenemos un recuerdo de una vida pasada o de la vida presente de nosotros, siempre hay una emoción que va adjunta a ese recuerdo.
Y ahí hay una gran diferencia que tenemos que hacer. Porque yo siempre les digo, la imaginación, si yo me imagino algo, no tiene sensación, no tiene un sentimiento. Por ejemplo, les digo, si yo hago como que estoy tocando mi brazo y lo veo en mi mente, yo no siento la sensación de mi mano, no siento el calor, no siento el roce. Pero cuando yo estoy teniendo un recuerdo de una vida pasada o de la vida presente, yo no solamente veo la imagen, sino que siento la sensación. Entonces, cuando una persona conecta realmente con un recuerdo, generalmente viene junto con la sensación, y la sensación puede ser deseos de salir arrancando, que les falta el aire, que les duele un pie. Yo he tenido personas literal que están gritando en la cama porque les duele el pie y se miran y no tienen el pie en esa vida, se lo habían cortado. Entonces, literalmente uno puede llegar a sentir todo lo que estás viviendo, y ese es el gran punto donde nosotros podemos decir, ok, no se lo está imaginando, lo está reviviendo. Claro, claro, claro que sí. Y tiene mucha razón en ese sentido de que finalmente el objetivo principal de la terapia regresiva es sanar a las personas, ¿no? Y ayudarlas a que estén mejor. Y más allá de si en una terapia la persona llegó a una vida pasada o sencillamente logró sacar de su subconsciente traumas y lo logró procesar y avanzar en eso, ya está todo bien, digamos, da lo mismo, da lo mismo, porque claro, como yo creo que se pueden dar los dos tipos de fenómenos, ¿no? Totalmente. Que realmente tú viajas, habías pasado experiencias quizás en tu vientre materno y en otros casos no, va a ser como, va a aflorar quizás conflictos que están ahí encapsulados en el subconsciente. Sí. Juan Pablo, ¿cuál es, cuando tú comenzaste con esto, hubo alguna experiencia que a ti te marcó, que fue como, wow, esto es extraordinario, esta historia es increíble, que pudieras compartir hoy con nosotros? Bueno, imagínate que después de 3000 sesiones hay muchísimas historias que hacen sentido y que son increíbles. De hecho, yo me siento un agradecido de mi trabajo porque todos los días tengo una ventana a cosas que muchas veces son inexplicables, y eso es maravilloso. Dentro de las cosas que estábamos conversando, por ejemplo, me acuerdo de un caso de un hombre, aproximadamente de unos 38 años, que al contactarme me dice que él tiene muchísimo miedo a todo el tema ufológico. Y justamente ahora que estábamos conversando acerca de eso, me acuerdo de ese caso. Entonces él me dice que cuando pequeño ellos miraban diferentes videos de avistamiento y cosas por el estilo, y él le generaba mucho miedo y mucha ansiedad. Cosa que esto fue generando dentro de su vida una situación que ya era casi insostenible, porque solamente el hecho de recordar ese tipo de fenómenos, él entraba en una situación de ansiedad, de ataque de pánico, que era completamente fuera de lo que él andaba buscando, como que se desconectaba de la realidad. Estamos hablando de un padre de familia, estamos hablando de una persona adulta, estamos hablando de alguien que ya tiene un discernimiento bastante bien desarrollado, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros comenzamos en la terapia, por supuesto hay muchos pasos que hacemos antes, pero me acuerdo específicamente en la sesión donde descubrimos el origen de eso. Entonces, comenzamos en un momento X, porque siempre la idea es poder comenzar en el último momento, por ejemplo, que tú te recuerdas. Desde ese momento nosotros discernimos cuáles son las emociones que estamos sintiendo, qué es lo que estamos sintiendo dentro de nosotros. Y desde esas emociones utilizamos las emociones como puente para llegar al primer momento donde sentimos la misma emoción, porque la emoción se va repitiendo cada vez que nosotros vamos sintiendo lo mismo. Entonces, ¿cómo te sientes en ese momento? Me siento ansioso, me pongo nervioso, me sudan las manos, empiezo a pensar en todas estas imágenes. Perfecto. Conecta con el primer momento donde sentiste lo mismo y volvemos a un momento atrás donde efectivamente estaba viendo todo este tema de las películas cuando era pequeño. Pero luego de ese momento, una vez que identificamos las emociones que le producía ver todos esos videos, saltamos a una vida pasada, y efectivamente cuando él entra en esa vida pasada, él dice, estoy viendo el universo. Me dice, veo una ventana gigante enfrente de mí donde puedo ver muchas estrellas y veo la Tierra. Y empieza un relato donde él me dice que efectivamente antes de venir a este planeta, que generalmente, para que tú te hagas una idea, una persona común y corriente ha vivido 150 vidas en este planeta. 100 vidas. Es como el promedio de lo que yo he podido encontrar. Pero en particular él había vivido solamente una vida, que era esta, la primera, porque justamente antes de eso él había estado en esta como nave nodriza, donde luego, después de hacer una misión como de reconocimiento hacia el planeta Tierra, tuvieron un accidente, se cayó, se destruyó
su cuerpo, porque en este caso son unos cuerpos medio biológicos, entre biológicos y mecánicos, lo que ellos tienen, es una mezcla, y cuando fallece ese cuerpo, el alma se sale y se queda atrapada, por así decirlo, en lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Y ahí él genera su primera reencarnación en este planeta. Ahora, dentro de todo esto, él entiende por qué le producía toda esta ansiedad ese tema de mirar a los ovnis, porque no era una sensación necesariamente de miedo, era una sensación de que quería volver a eso que había vivido, a esa vida pasada. Entonces, después de esta sesión donde nosotros encontramos todo esto, donde pudimos identificar esa situación que le había pasado, él pudo soltar ese miedo y automáticamente ya dejó de tenerlo. Entonces yo me acuerdo perfectamente de esa persona, me acuerdo de esa historia y que fue bastante impactante para mí lo que vivimos en esa situación. Bueno, interesante, súper interesante. ¿Y cómo se genera ese salto que estás en esta vida y de repente como que pasas a otra vida? ¿Eso se da en forma espontánea o tú le dices ahora vamos a ir más atrás o ahora vamos a ir a otra vida o la persona está haciendo un relato y cada vez más joven y de repente está como de adulto ya en otro espacio? ¿Cómo se genera eso? Generalmente, cuando la terapia es guiada, en este caso por el terapeuta, porque hay veces que las personas efectivamente empiezan a hacer su propio camino y a mí me toca ya más de espectador. Pero cuando nosotros llevamos la terapia, lo que nosotros hacemos es ir saltando de recuerdo en recuerdo, y cuando llegamos a un recuerdo siempre tenemos que reconocer las emociones que tenemos en ese momento. Entonces son las emociones las que nos llevan a nosotros a conectarnos con el origen, siempre yendo hacia atrás. Entonces partimos de una situación que te pasó, no sé, en las últimas semanas, la última vez que te sucedió, y desde las emociones de ese momento saltamos al momento primario, el primer momento donde sentiste esas emociones. Ahora, ese momento no necesariamente tiene que ser el origen de todo, pero sí es el origen de la situación anterior. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es saltando hacia atrás, siempre determinando cuáles son las emociones de ese momento, y luego vamos saltando hacia atrás hasta que encontramos el origen del momento. Ahora, ¿cómo sé que es el origen? Bueno, generalmente se da mucho que la historia tiene un origen como bastante crudo, fuerte. Ya no es algo como tan suave, no es como que solamente te dijeron algo y te pusiste a llorar, no, tiene que ver con algo mucho más profundo, y vamos identificando hasta el momento donde encontramos el origen. Una vez que encontramos el origen, lo que nosotros hacemos es solamente sanar el origen. No sanamos ninguna de las otras partes que hemos revisado. Podemos haber hecho 20 saltos hacia atrás, pero solamente vamos a mejorar el origen. Cuando nosotros limpiamos y liberamos este origen, ya todo automáticamente se limpia y se libera hacia adelante. Hay momentos, sí, donde hay personas que una vez liberado el origen, vamos volviendo adelante y ahí sí vamos haciendo los pasos de vuelta. Vamos, primer salto, segundo salto y vamos revisando. ¿Cómo se ve ahora? No, ahora ya no me da miedo pararme frente a mi colegio. Perfecto. Vamos al siguiente paso. ¿Cómo te sientes en este momento? Mi jefe me está hablando fuerte, pero ya no me da miedo. Ahora le puedo responder tranquilo. Perfecto. Y así vamos saltando en cada uno de esos momentos hasta volver al primer momento que conectamos. Si todos los saltos que nosotros hicimos hacia atrás, encontrando esa energía negativa que estaba afectando a la persona, los hacemos de vuelta hacia adelante y todos cambiaron, entonces quiere decir que el trabajo se hizo de buena forma. Si en algún caso alguno de esos saltos no mejoró, quiere decir que esa emoción, que esa energía que estaba guardada en ese momento está también siendo influenciada por otra situación. Y ahí nosotros tenemos que tomar este momento e ir a buscar lo que sucedió por otra historia, solucionarlo, volver acá, se sana y seguimos volviendo adelante hasta que encontramos el origen. Suena un poco complicado, pero la verdad es que es bastante simple ir hacia atrás, luego ir hacia adelante. Ahí mi trabajo, por supuesto, es ir anotando cada una de las cosas porque después lo tengo que ir recordando para que la persona vaya recordando efectivamente cuáles fueron los momentos que vivió, y eso es importante dentro de la terapia, pero cuando se hace, se tienen resultados maravillosos. Mira, claro, qué interesante. Oye, ¿qué porcentaje de personas que toman una terapia regresiva van a una vida pasada y qué porcentaje se queda solo como las vivencias de esta experiencia de vida? Mira, cada persona es un mundo de situaciones que ha vivido,
¿Ya? Entonces, no es que todas las personas ni todas las cosas que yo tengo que trabajar con una persona efectivamente estén en las vidas pasadas. Generalmente nosotros esta terapia la hacemos en un proceso de 10 sesiones, que es lo recomendado como para poder comenzar un proceso y terminarlo de una forma, de una muy buena forma, teniendo un 80-90% de satisfacción de lo que nosotros andábamos buscando, ¿ya? O sea, la persona generalmente llega incluso hasta el 100% de lo que estaba esperando de la terapia, y eso es maravilloso. Pero no todas las cosas efectivamente están en vidas pasadas. Hay algunas cosas, como te decía, que son transgeneracionales, hay algunas cosas que están en el vientre materno, hay muchas cosas que aparecen en el vientre materno, hay muchas cosas que aparecen en la infancia temprana. Y dentro de esto yo te diría que en un caso normal, un 10%, 15% de las cosas, máximo un 20% tienen que ver con vidas pasadas. Ahora, estamos hablando de diferentes situaciones porque trabajamos las situaciones con la mamá, con el papá, con las parejas, con cualquier tipo de miedo que esté. Esta es una terapia que yo no solamente busco trabajar algo, un solo punto, sino que nosotros trabajamos muchas cosas, trabajamos el completo. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, claro, podemos solucionar solamente un punto, pero generalmente todos los demás otras cosas que están alrededor terminan generando la misma sensación a la persona y no siente efectivamente que sanó del todo. Entonces, algunas cosas sí, logramos encontrarlas en vidas pasadas, pero como habíamos dicho en un principio, yo no los guío para que vayan a una vida pasada, yo simplemente los guío para que vayan a buscar el origen de esa emoción que tienen en este momento. Y, por supuesto, va a depender de cada persona. Hay personas que tienen más regresiones a vidas pasadas, hay personas que tienen menos. De hecho, hay casos donde ni siquiera hemos tocado una vida pasada porque no es necesario. Mi política como terapeuta en este caso es: yo no voy a ir a ver una vida pasada, yo voy a ir a ver el origen de tu herida. Esa es mi política. No me interesa a mí, en particular, si es que efectivamente está en vida pasada o está en esta vida presente. A mí lo que me interesa es ayudarte a sanar. Ahora, con algunos pacientes que ha pasado eso, a veces me dicen: oye, igual me hubiese gustado haber ido a una vida pasada. Perfecto. Después de la terapia, después de la sesión, después de haber logrado los resultados que nosotros queríamos hacer, claro que podemos hacer una sesión que se llama exploratoria, donde ahí yo sí lo guío a encontrar una vida pasada. Y se puede hacer, pero no es mi foco en este caso, con los casos nuevos, es llevarlos necesariamente a una vida pasada. Porque ni yo sé dónde está el origen, ni tampoco la persona. Y eso sería efectivamente guiarlo a algo que no necesariamente nos va a dar el resultado que andamos buscando. Juan Pablo, ¿y hay personas que sencillamente no pueden lograr inducir un estado o poder hacer como tener este tipo de experiencias en la terapia regresiva, que son como no pueden entrar en este estado, básicamente? Sí, mira, la mayoría de las personas, o sea, yo te diría que el 100% de las personas puede entrar en este estado. Básicamente, dentro de todos los textos y todas las certificaciones, yo tengo más de 6 certificaciones internacionales, tengo certificaciones nacionales también, y dentro de todo lo que yo he estudiado y me he certificado, siempre la respuesta es la misma. La hipnosis no es propia en este caso del terapeuta, la hipnosis es propia del paciente. Si el paciente está dispuesto a entrar en hipnosis, entonces va a entrar en hipnosis, no hay forma de que no entre. Ahora, si el paciente de cierta manera no está dispuesto a entrar en hipnosis y tiene estos pensamientos de que a mí no me va a resultar o lo quiere controlar, por ejemplo, siempre pasa mucho con las personas que son como un poco controladoras, que cuesta un poco más, pero no es imposible hacerlo. Y siempre ten en cuenta lo siguiente, Esteban, que la hipnosis es el mismo proceso donde tú vas a dormir en la noche. Es el mismo proceso. La única diferencia es que cuando tú te vas a dormir en la noche, tú te acuestas, te relajas y te quedas dormido. Pero la hipnosis es el mismo proceso guiado en este caso por un terapeuta. Lo que nosotros no permitimos es que la persona baje hasta cierto punto donde se quede dormida, porque ahí se vuelve irresponsiva, o sea, no hace respuesta. Si yo le pregunto algo, no me responde nada. Y esa es una técnica más clásica de la hipnosis, que es la típica que nosotros conocemos con el péndulo, o que la persona entra en un estado catatónico donde no se mueve, no responde, que sí se puede hacer terapia de esa manera, pero no es lo más recomendable porque no tenemos la respuesta en este caso del paciente. Entonces, si tú puedes en la noche relajarte y quedarte dormido, puedes entrar en hipnosis sin ningún problema. ¿Cuál sería en este caso la parte donde la persona generaría algún tipo de trama? Sería si su propia mente no quiere entrar, o en este caso si la persona
vivió una situación anterior y tuvo una mala experiencia. Ahora, modestia aparte, debo decir que todas las personas que han trabajado conmigo han podido entrar en hipnosis sin ningún problema. Pero eso depende nuevamente de cómo yo trabajo las sesiones. Yo, por ejemplo, a diferencia de la mayoría de los terapeutas que hacen esto, yo hago una charla que es de 1 hora 10 minutos, que de hecho en este momento la tengo grabada porque antes se la daba a cada persona, donde le explico qué es la hipnosis, por qué funciona la hipnosis, cómo funciona la hipnosis, qué hacer si tú no ves nada, si yo te pregunto algo y tú no sientes nada, o si ves colores, o si ves imágenes, o si no sientes lo que yo te estoy pidiendo que tú sientas. Cualquier situación que yo he ido identificando, por supuesto, con el tiempo, está en ese video donde dice, si te pasa esto, tienes que hacer esto. Si te pasa esto otro, tienes que hacer esto otro. ¿Y qué sucede cuando las personas ven ese video antes de la primera sesión? Bajan la ansiedad. Porque una de las cosas más importantes para poder entrar en hipnosis es que la persona esté completamente relajada. Y si tú te has dado cuenta en algún momento cuando tú estás ansioso en tu día a día, cuando estás nervioso, es muy difícil quedarse dormido. Más difícil todavía va a ser entrar en un estado especial en este caso, para poder realizar la terapia. Entonces, todo el trabajo previo a la primera sesión que yo realizo, donde hago una entrevista, donde converso con la persona, la conozco, desarrollamos su ficha clínica, vamos desarrollando qué es lo que quiere trabajar, todos los puntos, los focos que quiere trabajar, y luego de eso, la charla hacen que la persona diga, ok, estoy en buenas manos, sé que lo puedo hacer, y desde esa forma, ya desde la primera sesión podemos entrar profundamente en hipnosis y empezar a trabajar. Yo tengo sesiones, la primera sesión, me acuerdo de una señora de 80 años, Esteban, 80 años tenía la señora, y ella había vivido dolor de estómago desde los 3 años, con remedios todos los días, y ella me decía que nunca había vivido un día sin dolor de estómago. Y luego de haber hecho la primera sesión, ella sintió que avanzó un 80% de todo lo que nosotros queríamos en esa sesión, en ese ciclo terapéutico, que generalmente, como te decía, es de 10 sesiones. En la primera sesión ella dijo, yo avancé un 80%. Entonces, hay sesiones que son maravillosas. Hay otras sesiones, por supuesto, y todas las personas son diferentes, donde sienten que en la primera sesión avanzaron 0%. Pero eso no depende de mí como terapeuta, depende de la historia de cada persona. Y ahí yo siempre les digo, mira, esto es como que tú tienes una mochila llena de piedras. Y la piedra que tú quieres sacar es una piedra grande, pero que está abajo. Si yo quiero sacar esa piedra grande que está abajo, no puedo meter la mano a través de todas esas otras piedras y simplemente tirarla y sacarla. Lo que tengo que hacer es ir sacando las piedras chicas, 1, 2, 3, 4, 5, hasta lograr tomar esa piedra grande y sacarla. Y ahí es donde se siente muchas veces más la diferencia. Y en algunos casos logramos agarrar esa piedra grande en la primera sesión y es maravilloso, pero no en todos los casos se da. Lo que sí pasa es que a las 10 sesiones, en este caso, algunas personas pueden terminar un poquito antes, a las 10 sesiones la persona ya tiene esa mochila vacía. Y eso es lo importante, que sigan adelante, que sigan con su proceso, porque ahí hay una parte también, Esteban, de una sensación interna que les dice a las personas antes de las sesiones, no tomen la sesión, no tomen la sesión. Y le empieza a entrar miedo y algunas veces dejan. Pero ya no puedo, en este caso, obligarlas. Claro. Juan Pablo, ¿y hay personas que no es recomendable directamente que tomen terapia regresiva? ¿Algún tipo de persona que estén pasando por algún proceso, que tengan ciertas características que tú no les recomiendas que la tomen? Generalmente las personas que han tenido algún tipo de enfermedad ya diagnosticada, que sea psiquiátrica en este caso, y también las personas que están en cosas como tipo de drogas, ¿ya? Son personas que de cierta manera no necesariamente van a tomar el mejor resultado de lo que estamos haciendo. Entonces, no siempre yo recomiendo a una persona, por ejemplo, me ha tocado casos de personas con mucha adicción a las drogas, que yo les tengo que decir, si el día donde nosotros vamos a hacer la sesión tú consumes algo, es mejor que no hagamos la sesión. ¿Por qué? Porque se altera todo lo que es interno, las señales del cerebro, se altera todo lo que está dentro, entonces no siempre vamos a encontrar lo que tenemos que encontrar. Entonces, si tú no te vas a comprometer a eso, es mejor que no lo hagas. Por el otro lado, si la persona ha tenido historia de enfermedades psiquiátricas, donde ha sido diagnosticada y donde está, por ejemplo, con fármacos muy fuertes, tampoco es recomendable porque tampoco está en su 100% de claridad mental como para poder hacerlo, ¿me entiendes? Y claro. Por el otro lado, yo generalmente no recomiendo que esta terapia la hagan menores, como
Yo te diría menores de 16 años aproximadamente, no recomendaría que una persona menor de 16 años tome esta terapia. Sí he tenido casos de niños jóvenes que han tomado estas sesiones, pero la verdad es que su desarrollo del lóbulo frontal, que se hace generalmente a los 18 o 19 años, no les permite realmente tomar el peso de lo que están viviendo y generar los cambios que necesitan generar. Porque esta terapia no es mágica, no es que nosotros simplemente vamos a una vida pasada, Esteban, y que arreglemos las cosas y listo, y se arregló. Esto no es pagar por arreglar y simplemente después sigo caminando mi vida y no tengo que hacer nada. No, la terapia nos ayuda, por supuesto, a encontrar esas cosas, nos ayuda a tener cambios profundos, pero quien toma las decisiones y quien se mueve dentro de la vida eres tú. Y si tú no tomas la decisión efectivamente de hacerlo diferente, de, por ejemplo, salir del trabajo que no te gusta estar, si no sales de la relación negativa o incluso violenta que estás en este momento y no pones límites claros, entonces al final vas a seguir con los mismos problemas. La terapia te ayuda, por supuesto, a estar mucho más preparado para tomar esas decisiones, para tener el coraje de hacerlo, para desarrollar tu amor propio y poder hacerlo de mejor forma. Pero la terapia no lo hace por ti. Te lo muestra, te ayuda, pero tú tienes que hacerlo. Y en el caso de los niños pequeños, generalmente, Esteban, nosotros lo que hacemos es trabajar a través de los padres. Y eso es un trabajo muy bonito que se puede hacer. De hecho, incluso estoy certificado para utilizar una terapia que se llama la hipnopediatría, que se hace a través de los papás, mientras los hijos están durmiendo. Y ese es un trabajo hermoso que da maravillosos resultados también. Pero siempre a través del padre cuando son niños muy jóvenes. Juan Pablo, ¿y cuál es el principal motivador para las personas que llegan a ti para tomar una terapia regresiva? ¿Por qué van? ¿Por qué la gente normalmente quiere tomar una terapia regresiva? ¿Es porque quieren conocer sus vidas pasadas o es porque tienen conflictos personales y no saben cómo poderlos sanar? ¿Cuál es el principal factor? Mira, es una muy buena pregunta y dentro de eso hay varios grupos diferentes que se acercan a mí para poder tomar esta terapia. Yo te diría que la mayor cantidad de personas que se acercan a esta terapia es porque tienen situaciones internas que no han sabido resolver, que han intentado resolverlas de otra manera y no lo han logrado. Esteban, yo he trabajado con personas que llevan 30 años en sesiones de psiquiatría o de psicología y que no han logrado resolver sus problemas después de 30 años yendo constantemente a terapia, teniendo algunas veces algunos periodos de descanso, pero constantemente con medicamentos y con sesiones semanales, ¿me entiendes? Entonces, a veces las personas efectivamente ya están tan aburridas del sistema tradicional, de las pastillas, de la psiquiatría, de la psicología, que no les da el resultado que andan buscando, que terminan buscando en este caso algo alternativo, que yo no lo considero alternativo, yo lo considero complementario y ahí hay una gran diferencia. Yo complemento con el trabajo que está haciendo el psicólogo o el psiquiatra. Yo en ningún momento les digo, deja tu psicólogo, deja tu psiquiatra, eso sería muy malo de mi parte. No lo hago y nunca lo voy a hacer. Pero siempre las personas terminan de cierta manera sintiéndose tan bien que al final ellos mismos comienzan ese proceso de dejar al psicólogo, dejar al psiquiatra. Entonces ese es uno de los más grandes grupos, las personas que sienten un problema, que por ejemplo que tienen problemas en las relaciones, que no se pueden expresar, que quieren tener un mejor cargo y no lo logran hacer. Hay muchos casos de personas, por ejemplo, que quieren lograr cosas en la vida, que se lo han propuesto, pero comienzan los proyectos y no los pueden terminar. Generalmente esas personas que tienen este tipo de sensación tiene que ver con la energía del padre. Cuando las personas tienen problemas con papá en la infancia, papás ausentes, que nunca han estado, por ejemplo, hay momentos donde efectivamente nosotros encontramos que esta persona que trata de hacer algo y no lo puede lograr es porque la relación con papá, que es en este caso desde las constelaciones familiares, Bert Hellinger, se puede ver que efectivamente esa energía es la que te brinda las ganas de hacer las cosas, el ímpetu de ir a buscar la vida, el empezar a hacer las cosas y terminarlas. Entonces, todo ese es un gran grupo de personas. Otro grupo de personas que es mucho más pequeño son las personas que quieren avanzar espiritualmente en su vida. Esas sí llegan bastantes, pero mucho menos que las otras. Y las personas que quieren ir a buscar, por así decirlo, como una vida pasada, eso la verdad es que son la menor cantidad de personas que puede haber. Y generalmente ese tipo de casos, Esteban, yo no los tomo. Decido no tomarlos. Cuando quieren buscar una vida pasada. Exactamente, sí. Claro. Por el hecho de lo que yo te comentaba, o sea, yo no puedo asegurar
que la persona vaya a ir a una vida pasada. Entonces, si su mero objetivo tiene que ver en este caso con ir a buscar una vida pasada, se llama en este caso una sesión exploratoria donde sí efectivamente yo te tengo que guiar a encontrar esa vida pasada, pero mi foco es terapéutico, no es exploratorio. Hay otros terapeutas, que sí conocemos algunos, que hacen este tipo de sesiones exploratorias, que te guían a buscar eso. Yo prefiero no hacerlo, a no ser que la persona haya pasado, en este caso, un ciclo terapéutico conmigo y saber que efectivamente ya trabajó lo que tenía que trabajar. Ahí sí podemos ir a un tema ya más exploratorio. ¿Y sabes por qué? Porque el alma, porque digámoslo así, tu mente subconsciente, nosotros tenemos dos mentes, la consciente, la que está en este momento escuchando, analizando todo lo que estamos conversando. La mente consciente miente mucho, muchísimo. Se vuelve la víctima, se miente, tiene un montón de excusas para todo lo que le está pasando. Entonces es como un escudo para no ver lo que yo tengo que mejorar. Pero ¿qué le pasa a la mente subconsciente? La mente subconsciente no tiene esos problemas. La mente subconsciente quiere que tú puedas mejorar tu vida. Punto. No le interesa nada más. Entonces, si una persona que solamente anda buscando ir a una vida pasada entra a la hipnosis, lo más probable es que su alma no me va a llevar allá, me va a llevar donde más le duele, donde tiene que trabajar. Y eso va a hacer que, por supuesto, yo como terapeuta no le voy a decir, no vayas al vientre de tu mamá porque no es donde nosotros estamos buscando estar, nosotros tenemos que ir a una vida pasada. No, si el alma me lleva al vientre de la mamá para trabajar una herida profunda que tiene desde ahí, yo lo que voy a hacer es trabajar eso. Porque mi intención nuevamente es la terapia, es que la persona se sane. Y luego después podemos hacer, por ejemplo, sesiones exploratorias, pero hay otros terapeutas que sí hacen sesiones exploratorias. Yo no la hago. Claro que sí. Juan Pablo, y yo pensaba, no podrá darse una situación de riesgo de repente, teniendo una experiencia de una terapia regresiva donde, por ejemplo, una persona vivió un trauma de infancia y una situación muy traumática, pero finalmente ha quedado encapsulado en su subconsciente, porque si lo enfrenta quizás le puede afectar tanto que ahí está como encapsulado, ¿no? Y al vivir la experiencia, tú lo llevas a ese momento y eso aflora. Y es que, si yo, por ejemplo, un abuso de infancia por parte de su abuelo, que no lo recordaba desde el consciente, y eso aflora, y eso no puede ser riesgoso y afectar muchísimo a la persona en el presente, en el consciente, por ejemplo. Sí. Y ¿cómo se maneja eso, digamos? Qué buenas preguntas, qué buenas preguntas, Esteban. Mira, dentro de todo eso, lo importante nuevamente es quién hace las sesiones, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? A que si la persona está haciendo una sesión exploratoria, muchas veces vamos a ver lo que sucedió y luego nos vamos de vuelta. Qué pena lo que te pasó con tu abuelo, con tu padre. Pero como nosotros estamos trabajando desde un punto de vista terapéutico, mi intención jamás es ir a solamente mirar lo que le pasó, sino que solucionarlo. Y tenemos muchas formas de cómo solucionarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vamos a ese momento y nos encontramos con el trauma, si nosotros solamente lo vemos y luego nos vamos a quedarnos con ese trauma. La mente tiene esta función de bloquear, de cerrar una puerta, porque en ese momento, cuando tenías 3 años y fuiste abusado, por ejemplo, por tu abuelo, que me han pasado muchísimos casos, no tenías la capacidad, tanto psicológica, mental, de madurez, como para poder enfrentar una situación como esa. Entonces, ¿qué es lo que hace el alma? Cierra esa puerta para evitar sufrir. Como cerró esa puerta, nosotros al abrirla tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros la abrimos simplemente y miramos lo que hay ahí adentro, nos va a suceder que la persona va a terminar con 1.000.000 de sensaciones y emociones de tristeza, de pena, de dolor, que no van a ser buenas. ¿Hay casos donde sucede eso? Por supuesto, pero siempre yo termino las sesiones nunca con esa emoción, sino que habiéndolo reparado. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos hacia atrás, me acuerdo de un caso en particular, una persona que no quería porque sabía lo que íbamos a encontrar. Y cuando vamos hacia atrás y encontramos ese momento donde fue abusada por su abuelo, Qué fuerte. Sí, encontramos ese momento y lo que nosotros hacemos ahí es un trabajo. Ahora, quizá esto a las personas que nos están escuchando, y les pido disculpas, pero así funciona. No les va a hacer sentido lo que les voy a decir, pero así se arregla a través de toda la experiencia que yo he tenido. Esta es la mejor forma de arreglar. Encontramos ese momento, vivimos la situación, la persona llora, grita muchas veces, tiene esa sensación de lo que le está pasando. Y en ese momento yo lo que hago es hacer un cambio de la personalidad. ¿Qué es eso? Básicamente, la persona que está siendo la víctima lo cambio hacia el victimario, o sea, quien está produciendo en este caso la violación. Y lo que hago es
preguntarle a la persona dentro de la misma sesión cómo se siente esta persona con lo que te está haciendo. Y me explica, se siente de esta forma, aquí y allá, un montón de situaciones. Y le digo, vamos a ver el primer momento donde esta persona, tu abuelo, vivió esta sensación, donde aprendió que tener sexo con un niño es algo normal. Y en ese momento lo que hacemos es saltar a través de la vida de, en este caso, quien está cometiendo la falta, hacia el origen de donde aprendió que eso era así. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros siempre vemos a la víctima y el victimario, por supuesto, decimos, esta es una mala persona, no debería existir. Pero lo que nosotros no entendemos es que muchas veces ese victimario fue víctima en algún momento. Y cuando nosotros volvemos, específicamente en esta historia que te estoy contando, al primer momento donde ese hombre, que era el abuelo, vivió esa situación, vivió un momento donde él estaba en estas típicas casas de remolienda, que son estas casas donde habían mujeres, y los hombres iban a tomar bebidas y, bueno, tenían sexo con las mujeres muchas veces. Y él estaba muy pequeño y tenía un hermano. Y su papá administraba ese lugar. ¿Qué es lo que sucedió? Que llegó un hombre, y el hombre no le gustaban las mujeres, o no andaba buscando mujeres en ese momento, y lo que hicieron fue tomar al hermano. Y al hermano se lo llevaron, a él lo dejaron en otro lugar, y lamentablemente el hermano falleció debido a lo que le hicieron en esa habitación. El trauma que vivió ese hombre fue terrible, porque aparte de ver lo que le estaban haciendo y sentir porque escuchaba los gritos, al entrar en esa habitación y ver al hermano muerto fue devastador. Y ahí en ese momento lo que incluso el padre lo obligó a hacer fue ayudar a enterrar al hermano. Desde ese momento nosotros podemos entender de que cualquier persona, por muy sana que esté, esa situación que te pasó en la vida te va a dejar marcado completamente. Y ese es un abuso que se genera cuando él estaba pequeño. Ese abuso lo que hace es distorsionar la realidad completa y entender cosas que no deberían suceder dentro de la sociedad que nosotros vivimos. Cuando nosotros hicimos eso, lo que fuimos a ver es entender por qué este hombre tiene esa situación, esa sensación de que quiere abusar a esta persona. Pero también lo que hacemos es sanarlo. ¿Cómo lo hacemos? Llevo a la persona, en este caso a esta mujer, lo llevo a ese momento antes de que suceda el abuso. Y le digo, ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué le vas a decir a tu bisabuelo? Porque era el bisabuelo quien hizo esa acción. ¿Qué le vas a decir a tu bisabuelo? Y ella defiende a esos niños, los defiende. Reta a esta persona, le dice que no tiene que hacerlo, les enseñamos, yo también muchas veces le hablo, y en ese momento le pregunto, ¿cómo se siente tu abuelo? Se siente avergonzado, se siente apenado, siente que no tiene que haber hecho esto. Perfecto. Y ahí le digo, volvamos a vivir este mismo recuerdo, pero sin nosotros, ahora que ya hicimos este cambio, que le dijimos al abuelo todo esto que le queríamos decir, volvemos a vivir este recuerdo. 1, 2, 3, vamos a vivir ese recuerdo. Y la persona vuelve a vivir el mismo recuerdo, pero el recuerdo cambió. ¿Por qué cambió? Porque nosotros hicimos esa modificación. Entonces, en esa historia, después esa casa ya no era una casa de remolienda, sino que era como una taberna. El padre no obligaba a los hijos a trabajar ahí, sino que trabajaba junto con ellos, los mandaba a estudiar y los quería. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que reparamos la historia del abuelo que había abusado a esta mujer, reparamos su historia. Y luego de haber reparado esa historia, al volver hacia adelante, al momento donde a ella la había abusado su abuelo, ese momento ya nunca sucede. ¿Y por qué no sucede? Claro. Porque el abuelo entendió que eso no tenía que hacerse. El abuelo entendió que el amor se vivía de una forma diferente. El amor entendió que el respeto a los niños era muy importante. Entonces, cuando volvemos a ese momento, me dice, ahora mi abuelo me está enseñando a sacar las frutillas y me acompaña. Y ya no estoy sola, porque ahora sí mi mamá está conmigo, no me mandó sola con mi abuelo. Y ahí solucionamos el problema. No desde pegarle a la persona, porque créeme que hay muchas personas cuando llegan a ese momento que quieren golpear a quien le está abusando, y yo los dejo. En ese momento yo les digo, pégale todo lo que quieras. Y le pegan, y le pegan, y le pegan, y le pegan. Y sucede que cuando le están pegando, tienden a tener esta sensación de descargo emocional, pero la verdad es que al final terminan con una sensación de que no soltaron esa emoción principal. No se les va la rabia, por mucho que le peguen. Y yo de hecho en la sesión les digo, mira, aquí tienes un palo, pégale con el palo. ¿Quieres una pistola? Toma una pistola. Y les pegan palos con pistola y con todo. Y cuando terminan de hacer todas esas acciones que tenían en su mente, que querían vengarse de esa persona, les digo, dime cómo te sientes. ¿Te sientes tranquila? No.
¿Se fue la emoción? No. ¿Se fue la rabia? No, no se fue. Y no se va por mucho que le peguen, por mucho que lo maten 10 veces, no se va. Cuando nosotros trabajamos de esta manera, sanando el problema de quién generó esta situación, y cuando volvemos, ya el problema ya no se generó nunca más. Y estamos hablando de una persona que había vivido desde los 3 años con rabia hacia el abuelo, toda su vida, claro, teniendo más de 60 años en este momento. Y después de esa sesión, ya se le pasó y no tuvo nunca más esa sensación con el abuelo. Wow, qué maravilloso. Y fíjate que yo pensaba que para las personas que entendemos o que creemos que existen líneas temporales, esto también se podría entender como que de alguna forma, fruto de la sesión, como tú modificas un aspecto de la vida a través de esta misma regresión, es como si de alguna forma hubieses cambiado la línea temporal a otra línea temporal distinta, como que la sacaste de una para entrar en otra. Es otra interpretación que se le puede dar. De hecho, que se le puede dar porque nosotros tenemos miles de líneas temporales distintas y todas son válidas. Sí, bueno, de todas maneras. Por lo menos. Uh-huh. Juan Pablo, otro tema que me resulta súper interesante con respecto a las experiencias de regresión. No sé si existe esto. Cuando tú tienes experiencias de regresión, puedes contactarte con seres fallecidos. Eso es una consulta, como con parientes que hayan partido. Me imagino que sí, porque si vas al pasado, te podrías topar con gente que ha partido. Y también lo que ocurre es que puede ser muy beneficioso para trabajar situaciones de duelo, porque muchos duelos son duelos patológicos, yo lo veo, porque las personas, por ejemplo, no le dijeron algo al padre o a la madre en su momento, porque a la pareja nunca le dijo. Una vez me pasó con una persona que me dijo, nunca le dije a mi pareja que lo amaba. Y ahora, y como que... Y la persona partió y lo amaba, pero no, por la forma en que llevaban su relación, nunca le dijo que lo amaba. Y después, bueno, me imagino que eso es tratable, ¿no? Como que puedes llevarlo a algún momento y que sí le diga que lo amaba, y eso puede liberar ese nudo, ¿no? Totalmente. Te tocan ese tipo de experiencias. Has tenido la posibilidad de conectar con, o sea, desde una regresión que de repente, en vez de ir hacia el pasado, hacia una experiencia pasada, se vayan como a otro plano, a otra dimensión, a otro estado que tú ya no sabes si es pasado, presente, futuro o es otra cosa. ¿Puede ocurrir eso? Sí, de hecho muchas veces nosotros nos encontramos con personas que han fallecido y son momentos de hecho muy emotivos. No solamente llevarlos a un momento donde estaban con esa persona, sino que a veces cuando estamos dentro de las sesiones, en cualquier momento pueden aparecer. Hay un proceso que yo generalmente hago, y de hecho esta fue una experiencia que viví hace muy poco, donde la persona había perdido a su madre en una situación un poco trágica, fue muy rápido, y había justamente antes de ese momento habían tenido una discusión fuerte. La culpa que tenía esta mujer con respecto a la situación que había sucedido con la mamá fue terrible y la estaba martirizando prácticamente todos los días de su vida. Cuando nosotros comenzamos en la primera sesión, yo le hago una introducción a la hipnosis, que es mucho más suave, donde hacemos un camino, donde vamos activando diferentes sentidos de la persona, porque la parte más hipnótica de las sesiones es efectivamente ir activando, por ejemplo, ¿cuál es la sensación de esto? ¿Cómo se siente? ¿Puedes sentir el aire? Puedes ver los colores. ¿Cómo sientes el piso en tus pies? Hay muchas cosas que nosotros vamos activando sentidos dentro de este proceso para hacerlo más profundo, para que la persona efectivamente entre en hipnosis de forma más profunda. Y en este proceso, generalmente nosotros vamos por un camino y vemos un árbol. Y al lado de ese árbol algunas veces aparece una persona. Entonces yo cuando le digo, mira el árbol, al lado del árbol va a aparecer alguien que tú ya conoces. Eso es parte del proceso, es guiarlo, sí, pero porque esa energía del árbol representa una energía muy específica en su vida y yo tengo que ver quién representa esa energía en su vida. Entonces por eso va la pregunta. Al lado del árbol va a aparecer una persona. ¿Quién aparece al lado del árbol? Y aparece su mamá. Y en el momento que aparece su mamá, yo le digo, sabiendo efectivamente que su mamá había muerto y toda esta historia que había pasado, yo le digo, anda a abrazar a tu mamá, anda a abrazar a tu mamá. Y ella, cuando va y la abraza, siente tanta emoción, llora tanto, le pide perdón, habla con ella y tiene esta sensación de haber estado con ella. Lo impresionante de la hipnosis en particular es que la persona no siente que haya sido como una imaginación, porque siente su calor, siente su olor, siente su voz, siente su abrazo completo. Le dicen mensajes que son súper importantes para la persona.
Y eso es una sanación maravillosa. De hecho, después de esa sesión, esta persona avanzó muchísimo, que fue recién la primera sesión. Entonces es una terapia que realmente a nosotros nos permite efectivamente trabajar con los duelos, con las cosas pendientes que nos sucedieron. Claro que las podemos trabajar. Yo en algún momento estudié, de hecho, contigo, Esteban, y así fue como nos conocimos. Tuve el placer de estar en tus clases hace muchos años ya atrás. Y sí, hice mediumnidad en algún momento y me pareció una técnica hermosa. O sea, yo siempre he encontrado que tú eres un medium de los mejores que yo he visto. Tuve el placer de trabajar contigo durante muchos años en el centro donde estuvimos. Y la verdad es que yo siento que ambas terapias logran lo que muchas veces no se puede lograr, el dar un cierre. Y eso creo que es muy importante. Wow, gracias JP por tus palabras. Oye JP, ¿y ocurre de repente que tú estás con una persona en una regresión y se va como un espacio entre vidas? No una vida pasada, ni tampoco lo que ocurre en esta vida, sino que ese espacio entre vidas, entre que como al otro lado, ¿no? Y de ser así, si se va a ese espacio entre vidas, en algún momento te ha ocurrido como ver como estas como experiencias que son características de la SM, que tenemos tantas en el canal, que es como esta experiencia de túnel, o como recuento de vidas, cosas de ese tipo, o no. Sí, de hecho, por ejemplo, cada vez que nosotros vivimos una vida pasada, el proceso de vivir la vida pasada es vivirla hasta el final, cuando la persona muere. Y una vez que la persona muere, yo le digo, busca algún lugar donde te estén llamando, porque quieren hablar contigo, quieren establecer una conexión contigo. Y generalmente la persona puede mirar, algunas veces ve el sol, algunas veces ve una luz arriba, algunas veces ve familiares que lo están llamando, algunas veces ve también un túnel, pero en la mayoría de las ocasiones lo está llamando desde un cierto punto, una luz y generalmente se acompaña de algún familiar. En ese momento, cuando nosotros conectamos con eso, lo que hacemos es ir a ese momento y se hace una reunión con la familia. En ese punto, generalmente nosotros, como estamos hablando de un proceso terapéutico, lo que buscamos son respuestas. ¿Cuál era la lección principal que esta persona venía a vivir? ¿Cómo se conecta esa vida pasada con la vida presente? ¿Qué le falta por aprender para poder sanar esto y ya no volver a revivirlo? ¿Me entiendes? Y eso generalmente nosotros lo hacemos en ese espacio que nosotros le llamamos la entrevida. Entonces la entrevida es el mundo original donde nosotros vivimos realmente, porque esto yo siempre lo catalogo como la universidad. Entonces nosotros vamos a la universidad, tenemos que pasar un montón de ramos, pero una vez que tú terminaste los ramos, ya tienes que devolverte. ¿Ya? ¿Para qué te vas a quedar en la universidad otro año más? No, te vas de vuelta a tu casa. Y en este caso, la casa que nosotros podemos ver es efectivamente este espacio espiritual energético. Como, bueno, yo sé que tú eres una persona que conoce bastante de Chico Javier. Nosotros podemos ver en las películas, por ejemplo, en No Solar, tanto la 1 como la 2, que nosotros vemos estas ciudades espirituales y es muy similar a eso, pero siempre siento yo, y es una sensación que tengo, que el lugar donde nosotros llegamos al principio es un espacio intermedio, antes de llegar a esa ciudad. Pero sí en algunas veces hemos logrado llegar a esa ciudad. Ahora, ¿sabes cómo generalmente yo trabajo la entrevida? Cuando la persona, por ejemplo, no entiende por qué vino a esta vida. ¿Por qué eligió a ese padre? ¿Por qué eligió a esa madre? Porque si esto es noticia para alguna de las personas que nos está escuchando, somos nosotros quienes elegimos la vida que estamos viviendo. Somos nosotros quienes elegimos al padre, a la madre, a la experiencia que estamos viviendo, a los hermanos muchas veces, e incluso a las mismas parejas. Los elegimos ahí. Y los elegimos a través de un proceso que también se puede ver en las películas, donde hay un consejo que te permite venir a vivir cierta vida. Ese consejo, yo en la terapia se le llama el consejo de almas o el concilio de almas, son los dos nombres básicamente. Y el consejo de almas es un grupo de almas que está ahí dispuestas para poder ayudarte y apoyarte en el proceso donde tú eliges qué vida vas a venir a vivir. Y esa vida que tú vas a venir a vivir básicamente tiene ciertos aprendizajes, ciertas lecciones, ciertas dificultades. Y algunas veces, Esteban, cuando la persona ha tratado de vivir una vida para aprender una situación y no lo ha hecho, generalmente ya el consejo le dice, lo siento, pero ya no hay alternativas para ti, tienes que vivir esta vida que te va a ayudar sí o sí a aprender esta situación. Entonces, cuando hay personas que efectivamente han vivido 7 vidas, 8, 12 vidas tratando de solucionar un problema, ya no le dan tantas alternativas y ahora le dicen, no, esta vida te va a permitir efectivamente aprender todo esto. Entonces, muchas veces yo tengo pacientes que
consideran que su padre o su madre pueden haber sido muy malos, la vida que están viviendo es muy mala, y entramos en esta sensación de victimización que no nos ayuda a sanar. La victimización no nos ayuda a sanar. Entonces, cuando nosotros entramos en esa situación de victimización, nosotros le decimos a las personas, vamos a ver por qué elegiste esto. Y ahí lo llevo a ese proceso de la entrevida, cuando se conectan con el consejo de almas para tomar la determinación de por qué están viviendo esta vida. Y esta vida puede venir cargada de muchos aprendizajes diferentes, y generalmente el consejo de almas son almas hermosas, debo decirlo, que son muy buenas y están muy siempre dispuestas a recibirnos. No es como que nosotros tengamos que ser especiales para poder ir, la verdad es que siempre nos reciben, y dentro de ese proceso es muy sanador entender de que nosotros estamos viviendo una obra de teatro aquí. Entonces esto es como decir, a mí me cae mal mi papá, pero entender que mi papá es un actor más. Cuando nosotros salimos de esta vida, nosotros nos juntamos con el otro actor y decimos, oye, qué buena nos salió la obra el día de hoy. Y con nuestra mamá es lo mismo. Pero cuando nosotros estamos aquí se siente tan personal que empezamos a generar estas emociones de negatividad que no nos producen nada bueno. Entonces lo importante dentro de todo esto es entender de que nosotros somos almas, no somos solamente personas, somos personas viviendo una experiencia. Esa experiencia viene a enseñarnos algo, y muchas veces nosotros necesitamos a nuestro antagonista, porque si no, no nos moveríamos. Entonces, si no hay un antagonista que realmente nos haga vivir ciertas situaciones y que nos haga aprender ciertas lecciones, la verdad es que no habría motivo para venir a esta vida, porque la otra vida lo tenemos todo. Aquí nosotros venimos a aprender, y la idea es que cuando nosotros estamos ahí en la entrevida y nos conectamos con las personas y con nuestra familia álmica, que también lo podemos ver ahí en las películas, cuando nos conectamos con nuestra familia álmica, realmente es un momento donde podemos conectar más profundamente con la lección que venimos a vivir a este planeta, y eso nos permite entenderlo y soltar la rabia, soltar el rencor de lo que podemos tener y estar viviendo en ese momento. Muy claro y muy sabio, JP. Oye, ¿sabes qué? Lo que se me venía a la cabeza también era respecto a las personas que, por ejemplo, tienen la experiencia con el consejo de alma que tú decías y eso. ¿Ocurre que haya personas que desconozcan completamente este tema de la vida entre vidas, o que incluso sean escépticos, pero te hacen el relato de esto sin ellos entender bien de qué se trata, y tú entiendes de lo que te están hablando, pero ellos no tienen ni idea? De hecho, la mayoría de las personas, Esteban, en ese sentido no tienen idea de lo que van a ir a vivir. Y la verdad es que yo trato por lo más que puedo de evitar darles cierta información, porque quiero que la experiencia sea lo más pura posible. Entonces yo le digo, oye, en la última sesión nos vamos a ir a conectar con el consejo, pero eso es todo lo que yo les digo. Después, todo el proceso que vamos a ir viviendo, lo mágico y maravilloso de esto es que generalmente se repiten las mismas situaciones. A pesar de que yo no les digo lo que tienen que ver o lo que tienen que decir o cómo lo van a vivir, generalmente se repite de la misma forma. Yo solamente los guío al momento donde ellos están. Generalmente hay una persona, un alma que los recibe, que a veces es un familiar, y a veces puede ser un maestro o puede ser un guía espiritual que está ahí para recibirlos, y ese guía espiritual los lleva al lugar donde está el consejo de almas. Generalmente esta sesión, porque dentro de todo esto, cuando es necesario dentro de la terapia, yo los llevo. Pero cuando no es necesario dentro de la terapia, porque podemos hacer, la mayoría de las terapias las hacemos sin ir al consejo, pero en la última sesión, en la sesión número 10, en este caso en la sesión final, sí vamos al consejo, y esa es como la graduación. Entonces el consejo nos da otra información, nos da información mucho más relevante, más importante acerca de lo que estamos viviendo, de lo que estamos trabajando, de lo que necesitamos mejorar. Te dan hermosos mensajes que de verdad ayudan a cambiar mucho, y es maravilloso como cada persona puede ver el consejo. Hay personas que lo ven como solamente almas, como luces, como energías. Hay personas que ven también como personas, ¿me entiendes? Y eso va a depender todo de cada quien, porque básicamente esto es como la energía la traduce mi mente. Yo sé que tú te vas a acordar de esto, pero tú me lo enseñaste, Esteban. Cuando tú me decías, en las sesiones de hipnosis, a mí me llega, en las sesiones de mediumnidad, si a mí me llega la información, por ejemplo, si yo estoy viendo a Maradona,
No necesariamente quiere decir Maradona, sino que puede ser Argentina, puede ser fútbol, pueden ser diferentes cosas, porque cada quien interpreta la información de formas diferentes. Quizás Maradona para mí no me gusta, entonces es algo que es negativo. O quizás yo soy fanático de Maradona, entonces es algo positivo. ¿Me entiendes? Entonces cada quien interpreta la energía y las visualizaciones como le está llegando dependiendo de la persona. Y eso es lo que nosotros permitimos dentro de estas sesiones. Que la persona reciba esa información y que básicamente se exprese como tiene que expresarse. Y eso es maravilloso porque cada vez es un poco diferente, pero en la mayor parte de las cosas generalmente se va repitiendo lo mismo, sin la necesidad de que yo le esté diciendo las cosas. Y muchas veces está la pregunta, oye, esto me lo tengo que haber imaginado, es demasiado loco, pero créeme, que cuando tú has vivido tantas sesiones y has vivido tantas veces ese proceso y tantas veces se repite casi lo mismo, entonces dejas de dudar. Claro, te va dando certeza porque ya... Si es una constante, que hay algo ahí, ¿no? Exacto. Por más loco que parezca. Oye, Juan Pablo, y ahora yendo a la práctica, ¿cómo la gente normalmente toma sesiones contigo? ¿Tú las haces online? ¿Las haces ahí presencial, en tu espacio? ¿Cómo son las sesiones Bueno, yo me certifiqué para poder realizar todo lo que hago de forma online. No hago ninguna sesión, de hecho, de forma presencial. Y no es solamente por un tema del espacio, es un tema de que en la hipnosis funciona mejor cuando estamos de forma online, ¿ya? Y te explico rápidamente por qué. Lo que pasa es que lo que yo te decía hace un rato, la persona necesita estar completamente relajada en un lugar seguro para poder bajar tanto su ansiedad que pueda llegar a entrar en este proceso de hipnosis profunda. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, la saco a un lugar donde no conoce y encerrarla en una habitación con alguien que recién está conociendo? Ya eso automáticamente genera una cierta sensación de ansiedad. Y eso impide, en algunos casos, que la persona efectivamente pueda entrar profundamente en hipnosis. Cuando nosotros los hacemos online, la persona está directamente en su cama, en un lugar donde ya está durmiendo todos los días, donde sabe que se puede dormir y va a estar segura. Lo hacemos en su cama. Claro. Exactamente, es un lugar controlado. A través del celular o del computador, puede ser ambas cosas, siempre con audífonos, con micrófono, eso es súper importante, porque la gente tiende a bajar mucho el volumen de su voz cuando está en hipnosis. Entonces, estamos en ese ambiente controlado, donde la persona ya tiene confianza que puede dormir, donde sabe que yo no la voy a poder tocar por mucho de que lo intente. Entonces, todo eso automáticamente nos ayuda a que la persona entre más profundo y más rápido en hipnosis. Aparte de eso también está la otra parte que cuando nosotros teníamos el centro holístico, que lo teníamos ahí en el centro de Santiago, en Chile, teníamos cierta cantidad de personas que nosotros podíamos efectivamente, básicamente atender, que eran las personas que estaban ahí en el lugar, en un radio de quizás unos cuantos kilómetros y no más que eso. Y una de las cosas que nos pasaba mucho ahí en el centro holístico es que nos decían, ¿por qué no vienen a regiones? ¿Por qué no nos atienden a nosotros? Nosotros también tenemos la necesidad de hacerlo. Y la verdad es que eso me dejó una enseñanza muy profunda. El mundo entero necesita acceso a esto. Entonces yo cuando me empecé a especializar, a certificar, busqué específicamente los lugares donde me enseñaron a hacerlo de forma online y desde ese momento solamente lo he hecho online. De hecho, siempre me río un poco porque mi señora le he hecho algunas sesiones y cuando le hago sesiones a mi señora, yo la mando a ella a la habitación y yo me quedo en la oficina y le hago también online a pesar de que estamos en la misma casa. Y eso es porque también yo tengo todo un sistema aquí computarizado que me ayuda a que todas las palabras que la persona está diciendo se conviertan a texto y eso lo puedo dejar guardado en su ficha clínica y eso me ayuda muchísimo a poder llevar el caso. Entonces hay muchísimas cosas que son buenas desde el punto de vista de hacerlo solamente online. Aparte también que no tengo que estar arrendando un espacio, por ende puedo hacer algunos descuentos que son bastante buenos para las personas. Así que todo eso me lleva en este caso a hacerlo online. ¿Y cómo las personas pueden tomar en este caso las sesiones conmigo? El proceso siempre se parte de la siguiente manera. Se comienza con un formulario que aproximadamente tiene 30 o 40 preguntas, dependiendo de tus respuestas, donde se focaliza en qué es lo que quiero trabajar. Una vez que yo tengo ese formulario, que es un formulario de admisión, porque no todos tienen la posibilidad de hacer por lo menos las sesiones conmigo, dependiendo por supuesto de su foco terapéutico, lo que quieren lograr, como lo había comentado antes, yo reviso ese formulario, lo estudio y si el formulario está de acuerdo con lo que nosotros podemos lograr,
dentro de la terapia, entonces yo les permito hacer una entrevista que es gratuita. Esa entrevista dura aproximadamente 2 horas, donde nos conectamos a través de la plataforma Zoom, donde conversamos, nos conocemos mucho más. Yo le pregunto acerca de su vida, le pregunto de la relación con su mamá, con su papá, lo que vivió, y voy sacando todas las cosas que necesitamos trabajar. En esas 2 horas la idea es que podamos definir en qué nos vamos a centrar, cuáles van a ser los puntos que tenemos que trabajar y mejorar la vida de la persona. Y luego de eso, ya comenzamos con las sesiones. Y las sesiones, como te digo, se hacen todas a través de la plataforma Zoom. Cada una de esas sesiones dura 2 horas cronológicas, 2 horas de tiempo. Y a veces nos pasamos un poco porque, como decíamos hace un rato, cuando la persona está en medio de un trauma, yo jamás la saco del trauma, sino que solucionamos el problema y luego cuando nos aseguramos de que eso se solucionó, ahí recién cerramos la sesión. Entonces a veces nos dan las 2 horas, todavía estamos en el viaje y yo no soy de las personas que le va a decir, ya, son las 2 horas, listo, que te vaya bien, y lo dejo ahí con el trauma vivo, por así decirlo. Claro. Siempre solucionamos el tema, vamos de vuelta, trabajamos, limpiamos, liberamos, y cuando volvemos ya está todo bien, ahí recién cerramos la sesión y podemos terminar lo que estamos haciendo. Sí, no tengo dudas, JP, que al menos por el tema técnico va a andar muy bien, porque la gente que no lo sabe, Juan Pablo es ingeniero informático, así que no tengo ninguna duda que las transcripciones y todo eso van a quedar perfectos. Sí, por último, Juan Pablo, querido amigo, para ir cerrando, ¿cuál es el principal aprendizaje que te ha dejado tus 3000 sesiones de terapia regresiva? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que a no tomarme la vida tan en serio, a disfrutar cada instante de la vida, que la vida es maravillosa desde donde se la mire, que la única forma de sufrir es a través de nuestros propios deseos y de querer cambiar lo que es. De cierta manera, yo siempre les digo a las personas, eso es decirle a Dios que se equivoca y Dios no se equivoca. Entonces, cuando nosotros entramos dentro de este proceso de querer que las cosas sean diferentes, cuando entramos en esta sensación de rabia, de pena, de dolor. Yo creo que uno de los grandes mensajes y de aprendizajes que me han dejado estas más de 3000 sesiones que he realizado es: la vida es hermosa, todo depende de tu actitud y de cómo tú la mires. Disfruta más, quiere más, ama con todo el corazón y sobre todo aprecia el momento presente, porque no se va a volver a repetir. Querido amigo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir contigo, como siempre. Para mí también. Y nada, esperemos que no sea la última vez que te tengamos en el canal. No tengo ninguna duda que a mucha gente le va a interesar, le va a gustar. Voy a dejar el contacto de Juan Pablo aquí en la descripción del video, por si alguien quiere ir a contactarlo a través de un enlace. Y nada, mucho éxito y estamos en contacto, querido amigo. Con mucho gusto, ha sido un placer para mí. Bueno, pasar tiempo contigo siempre es un placer, y más todavía poder compartir acerca de todo esto. Un gran saludo a todos y les deseo una hermosa vida. Gracias, Juan Pablo. Y como siempre, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les he dicho, si les ha gustado la entrevista con Juan Pablo, compártanle, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y así podemos llegar con estos temas tan interesantes a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por asistir. Y si te ha gustado este video y te gusta el contenido del canal y llevar un poquito de luz a quienes más lo necesitan, te invito a visitar loinvisible.org y hacerte parte de esta comunidad. Así podemos llegar con este contenido a muchas más personas y hacer viable este proyecto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.